El infinito en un junco de Irene Gallego. Seguro que ya conociste este libro, ha salido por todos lados, no paran de recomendarlo y de recibir premios. Todos estos elementos se ven de forma conjunta en un formato tan ágil como lo es este ensayo, desde Grecia y Roma. Cómo los romanos consiguieron su extraordinaria descendencia de victorias gracias a una mezcla muy eficaz de violencia y capacidad de adaptación en la mejor época de la tradición darwiniana. Y es aquí cuando entran los secuaces de Rómulo, que aprendieron a imitar a los enemigos y crearon una fuerza mejor y tan invencible como el ejército de Alejandro, con la diferencia de que estos sabían y podían administrar mejor sus conquistas. Sin embargo, asumir la cultura griega era superior para ellos. Mario Ibera resume la situación con una breve frase que dice: Grecia lo inventa y Roma lo quiere. Es por eso que hoy en día es difícil determinar hasta qué punto Roma copió toda la cultura griega. También nos cuentan que los latinos siempre fueron discípulos de los griegos y los romanos disfrutaron de la primera obra literaria en latín, que fue publicada para septiembre del año 240 a.C. y tuvo una gran atracción que marcó la historia, pero se desconoce si fue comedia o tragedia. La historia existe para adquirir conocimiento, y ese conocimiento se hace más útil cuanto más se difunde entre la población. Elena Gallego es una filósofa y escritora española que ha explorado a través de su pluma distintos géneros. Una historia de fuego y pasadizos. Para aquel que roba o pide prestado un libro y a su dueño no lo devuelve, que se le mude en sierpe en la mano y lo desgarre, que quede paralizado y condenados todos sus miembros, que desfallezca de dolor suplicando a gritos misericordia y que nada alivie sus sufrimientos hasta que parezca, que los gusanos de los libros le roban las entrañas como lo hace el remordimiento que nunca cesa, y que cuando finalmente descienda el castigo eterno, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. Estas fueron unas de las amenazas que recordó Irene recién entró a la biblioteca de la Universidad de Oxford, la cual fue becada de investigación. Cuando la interrogaron, le pidieron sus datos, la hicieron firmar un juramento para que no hicieran daños en la biblioteca ni robaran sus libros, y la trataron como si hubiese hecho algo malo. Recordando un poco el siglo XIV, nos habla sobre el rastro letal que conducía a la gran biblioteca monástica donde se ocultaban los manuscritos como algo sagrado. El hombre de la rosa, por Umberto Eco, provoca un poco de polémica en este libro. La describen como una novela negra que es ambientada en el mundo ritual sigiloso. Entonces dicen que es un libro fatídico que pervierte, tienta y mata al que lo lee. Cuando Guillermo Baskerville, que era el visitante del monasterio, lee esta novela, él une las piezas y averigua que se trata de un ensayo de Aristóteles. Él dice que Umberto Eco da opiniones supuestas de los significados peligrosos. A la mitad de la novela hay como típicos discursos largos y poco oportunos de asesino en serie. Dice que los escritos de Aristóteles sobre la risa son muy peligrosos y deberían ser totalmente eliminados, porque la risa libera al aldeano del miedo al diablo. Y dicen que el asesino imaginado por Umberto Eco da pistas para mirar la aparente maldición que persigue la comedia. Podemos suponer el contexto a partir de los datos que sí tenemos hoy. Todo apunta a la posibilidad de imaginarnos los primeros libros en manos de los filósofos del siglo VI a.C. El conocimiento de la historia, humor y poemas que hasta entonces solo se transmitían oralmente, y hoy nos muestra el poder de la palabra escrita desde cuando eran las rocas graduadas, luego fueron tablillas de barro, papiros, pergaminos y códices, hasta convertirse en esa pieza de papel y tinta y pegante que son hoy para permitir leer, reflexionar y volver sobre lo leído hacia las herramientas que tienen un potencial enorme que aprovechar y difundirlas en un viaje. Y aquí fue cuando empezó el viaje de los libros.
En una tarea detectivesca habla sobre los escribas y su labor. El labor del escriba es copiar a mano los textos que a él se le otorguen. Entonces hablaba sobre que esa tarea no era nada fácil. ¿Por qué? Porque necesitaba mucho tiempo, mucha paciencia y operaciones repetitivas y agotadoras. ¿Por qué? Porque el escriba tenía que leer, retener lo que leyó, reproducirlo al escribirlo y volver a donde se quedó en la oración. Entonces a veces eso podría necesitaba mucha concentración para poder hacer esto. Los escribas al escribir textos es muy igual o similar al teléfono roto, el cual empieza al principio con un mensaje y a medida que se va pasando ese mensaje se va como deteriorando o se empieza como a agregar o a quitar palabras que quizás antes estaban. Entonces que así mismo pasa cuando se redacta un texto a mano. Este libro es para los amantes de la lectura, la historia, el ensayo, la poesía y sobre todo para aquellas personas como yo que con una sola frase les puede tocar el alma y enriquecer su educación.